Bueno, buenos días, soy Marc Garriga. Lo primero que siempre lo digo cuando hago una presentación es que la tenéis disponible en internet toda, supongo que os la pasarán igualmente, pero quien quiera pues ya está allí. Y además están todas mis presentaciones básicamente sobre Open Data. Me dedico al tema de Open Data y aunque parezca imposible, vivo de ello. Y eso de imposible tengo mucha razón, lo digo porque quien quiera, pues slideshare.net/mgarrigap, que soy yo, y está ahí la presentación. Hay algún cambio porque mientras Alberto iba hablando he modificado y adaptado la presentación, pero vamos, que el 90% está ahí. Y ahora os pongo la presentación, que la podría poner directamente desde internet, pero ya que está aquí, pues... Bueno, lo que me pidieron desde la organización, en este caso desde José María, me pidió sobre todo que hiciera un resumen de buenas prácticas acerca de la apertura de datos. ¿Vale? Y con unos aspectos técnicos además. Dado que creo yo no sois muy técnicos, esta parte iré rápida para sobre todo daros las buenas prácticas de lo que pone ahí. Está muy bien abrir, pero hay que abrir bien. No se trata solo abrir. De hecho, el mensaje principal de esta presentación es lo que pone ahí. Hay que abrir, pero abrir bien. O sea, que ya podríamos acabar la presentación porque es eso lo importante, ¿no? ¿Esto dónde apunto? Aquí. Vale. Y en ese sentido, siempre empiezo hablando, normalmente, como decía Alberto, de la Nelly Cruz, de la comisionada para la agenda digital, pero esta vez no lo he hecho así. Por aquí en medio. ¿Vale? Y he empezado por este hombre, que no sé si sabéis quién es. Es el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que tiene muchos defectos, o sea, no tampoco es que sea santo de mi devoción, pero una de las cosas que dijo en su día, pues lo que pone aquí, ¿no? De que, bueno, pues que creo en Dios, ¿no? O algo así. Pero para todo el resto de temas y cuestiones más terrenales, dadme datos, proporcionadme datos. Lo que os comentaba, ¿de qué os hablaré? Como os comentaba, hay cosas que ya ha hablado Alberto, con lo cual iré más rápido, y cosas que complementaré su presentación. Básicamente hablaré de las buenas prácticas en la apertura de datos y aparte otros temas que hay de allí, que son pues, el decálogo, estas cosas que os hablaré más en detalle. Empiezo ya directamente. Esto es lo que os ha comentado Alberto, de qué es apertura de datos, ¿no? Es abrir los datos públicos. Yo he añadido la coletilla esta de crudos, lo que decía él, de dar los datos tal cual están, sin procesarlos, sin cocinarlos, y sobre todo para ser reutilizados de forma automática. Esa es la clave del Open Data respecto a cualquier otra apertura de información. ¿Vale? Y como os decían antes, pues para ser utilizados de forma gratuita, para lo que quiera y cuando se quiera, incluido el fin comercial. Hay algunas administraciones que dicen aquello de uy, es que he abierto los datos y mira, esta empresa vive de ello. Pues es que es la idea. ¿Vale? No diré nombres, pero hay algunas que no quieren. Se sienten como, no sé, raras, ¿no? Y un ejemplo de la diferencia entre Open Data y lo que es pues, o transparencia o simplemente páginas web. En este caso es el caso de la Generalitat de Catalunya. De hecho, detrás está, aquí detrás está Jordi Graells, que lo conocisteis ayer. Estos son los presupuestos de la Generalitat de Catalunya del año pasado. Y es dos páginas web que tienen los presupuestos. Abajo es un portal de presupuestos que en teoría es para fomentar la transparencia, con lo cual está lleno de documentos en PDF,
que es datos, pero además la prosa explicando por qué se ha hecho así y no se ha hecho así, etcétera, etcétera. Eso es para el ciudadano en general, pero la parte de arriba está en el portal Open Data del Ayuntamiento de la Generalitat de Cataluña, que está en formato Excel. Esos son datos crudos y solo datos. Eso es la diferencia entre Open Data, bueno, es una de las diferencias entre Open Data y transparencia. La información es la misma, pero de forma diferente. Esto de aquí abajo no se puede procesar automáticamente con un programa, con una aplicación informática. Lo de arriba sí. Esto es lo que os ha explicado Alberto acerca de que está muy bien esto de abrir datos, pero deberíamos saber qué son los datos. ¿Vale? Y es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con otro dibujo. ¿Vale? Que a mí lo que me gusta más de este dibujo, ¿no?, de aquí, es dejar claro que los datos, aparte de ser el sustrato, no dependen del contexto. O sea, si ahora estamos a 30 grados, estamos a 30 grados. No puedes manipular esa información, estamos en 30 grados. Otra cosa es ya subir aquí, juntar con otras informaciones y hacer, bueno, lo que antes comentaba alguien, ¿no?, de que si se hacen interpretaciones de los datos. Eso ya no son datos, ya sería información o conocimiento o lo que sea. Pero el dato es una cosa objetiva y sin contexto. Otra cosa importante, un inciso acerca de mis presentaciones. Siempre tenéis la URL de dónde sacar más información. Quien quiera saber algo más de todo esto, pues aquí tiene todo el documento. Bueno, de hecho, este de aquí es de esto y este de aquí es de esto. ¿Vale? Alberto sabrá qué es esto. Os comentaba que estábamos implicados en la apertura de datos o en la estrategia de apertura de datos de una gran administración local, pues, y mundial. Pues comentaros que estos son todos los procesos que hay detrás de la apertura de datos, bajo nuestro punto de vista. Evidentemente cada uno tiene sus procesos. Fijaros que aquí está el portal Open Data y aquí pone publicar el catálogo, pero hay un montón de temas más. Diagnosticar cómo está, hacer un trabajo de campo, hacer un análisis interno, social, prepararlo, promocionarlo, supervisarlo, gestión del cambio interna. Hay un montón de temas relacionados con la apertura de datos. Aquello de, oh, es que tengo unos datos, los he colgado en la web y ya está, pues no, porque después, para empezar, ni Dios lo utilizará. Esperar que por inspiración divina alguien utilice tus datos, pues no funciona. Y ahora os comentaré lo que es lo que decía antes, ¿no?, de que venía a hablar, ¿no? Pues vengo a hablar de buenas prácticas en todos estos campos o en estos ámbitos, ¿no? Que algunos los ha comentado ya Alberto, ¿no? En la sostenibilidad del servicio, en la calidad de los datos, la calidad de la apertura, en la eficiencia que os comentaba también ahora un poco Alberto, la transparencia, reutilización económica, etcétera. Lo primero, la apertura como rutina. La apertura como rutina es lo que os comentaba ahora, y de hecho esta transparencia es suya, ¿vale? De hacer un sistema, sobre todo, que sea útil y sostenible. Y de hecho, una cosa va ligada con la otra. Si es útil, probablemente ya será sostenible. Eso, digamos que es de sentido común, pero no es lo más habitual, como también a veces pasa con el sentido común. Estamos llenos de iniciativas en España y en Europa y en general. Iniciativas de apertura de datos que la administración de turno consigue dinero de donde sea, no sé, de algún fondo europeo o de lo que sea, hace la gran inversión, hace el gran portal Open Data, pero después no tiene cómo hacerlo, no tiene dinero o no tiene recursos en general, no solo dinero, para mantener aquello sostenible, y el cual pues desaparece. ¿Vale? No es un tema solo de la apertura de datos. Las administraciones públicas están, bueno, y también las privadas, están llenos de temas de que siempre la inversión inicial se consigue, a veces, no siempre, pero
pero en cambio el mantenimiento de ese servicio no. Incluso en España, que después os hablaré de que hay muchos portales Open Data en España, ya tenemos también el primer referente de portal que ha desaparecido, que es el de la ciudad de Córdoba, porque entre otras cosas, pues bueno, supongo que no era suficientemente útil o no era sostenible, o básicamente lo que deja claro es que este mundo de la apertura de datos es muy frágil aún. Depende mucho del emprendedor dentro de la administración pública que ha convencido, el intraemprendedor que ha convencido al político de turno para que abra los datos, y cuando ese emprendedor o ese político pues desaparece, pues se desmorona todo. En ese sentido, pues lo que os comentaba, ¿no? La apertura tiene que ser como rutina. Como rutina, y lo que os comentaba de Barcelona. Barcelona tiene esta política desde hace ya muchos años. Hay un departamento propio del Ayuntamiento de Barcelona, que es el Departamento de Información de Base, que se dedica a gestionar toda aquella información que atañe a más de un departamento de la propia institución. Cuando hay datos que ya dependen a más de una, pasan primero ya por la información de base. Eso hace que esta gestión de la información sea fácil, porque está unificada, y a partir de ahí pues enviarla al teléfono 010, después cuando apareció la web y ahora cuando ha aparecido el Open Data, es relativamente sencillo, o como mínimo menos complejo. Y como para intentar ilustrarlo un poco todo esto, pues os proporcionaré un montón de ejemplos. El primer ejemplo, que en este caso atañe otra vez también a Alberto, es el servicio de Open Data Euskadi, primer servicio Open Data del mundo no anglosajón, evidentemente primer servicio en España, que una de las cosas que hizo en su día es, pues eso, es aplicar esta política de apertura como rutina, como os comentaba ahora, ¿no? Por defecto todo va a la web, y por defecto, más o menos, ¿no? No te digo que sea fácil, pero la intención es que por defecto todo va al portal Open Data. Ello hace que tengan ya 2085 datasets, o sea, 2085 conjuntos de datos abiertos. Esa es mucha información, muchos datos abiertos. Otro tema importantísimo es todo lo que atañe a la calidad del dato. El dato, esto que os pongo aquí, está extraído de la normativa o de la ordenanza, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Uno de los referentes, a mi juicio, uno de los mejores referentes internacionales acerca de la gestión de los datos. Supongo que no es por casualidad que la persona que está detrás, en lugar de ser un informático, que es lo habitual, o cualquier otro, no sé, cualquier otro profesional, en este caso quien está detrás es una persona que es documentalista, es del ámbito de la documentación, con lo cual sabe la importancia de gestionar bien los datos, de ofrecer o añadir metainformación a los datos, etcétera. En este caso lo que dejaba claro, o lo que deja claro la ordenanza, es que el dato es único, con lo cual no hay que hacer copias de los datos, porque hacer copias de los datos siempre te añade el peligro de que esas copias no estén sincronizadas. Hay que ir siempre a la fuente de los datos, se abre directamente desde la fuente, ¿vale? El dato debe ser compartido, como os comentaba Alberto, internamente de la propia institución y también obviamente externamente. Y además la ordenanza añade este comentario de compartiendo el dato es cuando multiplicamos su valor. El dato tiene que ser accesible, lo cual es también obvio, ¿no? Si lo quieres compartir, lo tienes que hacer accesible. Vale, pero ¿cómo? Para empezar, de forma fácil y estable. Estable quiere decir, entre otras cosas, que la URL, la dirección para acceder a los datos, tiene que ser siempre la misma. Y eso ya hay un montón de portales Open Data que no lo cumplen eso. Con lo cual, reutilizar esto de forma automática por un programa
pues no se puede, porque si le cambias la URL, el programa irá a buscar a un sitio donde no están los datos. ¿Vale? Eso es importante también. Los datos hoy en día tienen que estar georreferenciados. Casi todos los datos, por no decir todos los datos, se pueden georreferenciar, y hoy en día ya no tiene mucho sentido no hacerlo. En ese sentido, también comentaros el caso otra vez de Barcelona, que el Departamento de Información de Base coincide que es el Departamento de Cartografía del Ayuntamiento, y no es por casualidad. Entre otras cosas, lo que hizo ya hace muchísimos años Barcelona, cuando mucho antes de la época de la web, es que los datos los tiene, o los tenía y los sigue teniendo, georreferenciados. ¿Qué más? Y sobre todo también dato descrito semánticamente, que ello lo que quiere decir es añadir esa metainformación que describe desde un punto de vista pues de la riqueza semántica, pues los datos. Si encuentras una hoja de Excel, por ejemplo, y que te sale 23, 24, 32, pues eso yo la verdad no sé qué es eso. Si añades información, metainformación que indica que eso es pues la temperatura en diferentes zonas de la ciudad, pues ahí es cuando ya estás añadiendo riqueza semántica y explicas los datos. Todo ello es lo que nosotros entendemos como calidad del dato. Lo que os comentaba también a Alberto, otro ámbito, la apertura de datos para la eficiencia administrativa. Os comentaba que el primer gran cliente de un portal Open Data es la propia institución. Este es el caso del servicio Open Data de Barcelona. Aquí, bueno, se ve, pero están los 19 datasets relacionados con los equipamientos que hay en la ciudad, públicos y privados. Cuando digo equipamientos me refiero, por ejemplo, pues no sé, los centros cívicos y no sé, centros de salud, que esos son farmacias, esos son temas, bueno, excepto farmacias, los otros son temas públicos, pero también están los privados, las farmacias, los hoteles, los restaurantes. Toda esa información está allí en listados de equipamientos. Y por ejemplo, en el caso de restaurantes, se ofrece el nombre del restaurante, la ubicación, o sea, la georreferenciación, la ubicación no sé cómo decirlo, en la calle, el nombre y tal y cual, o sea, no solo la X y Y, el tipo de restaurante, y bueno, y un montón de información más. Esta información, cuando el ayuntamiento la abrió, no le fue muy complejo porque esta información ya la proporcionaba por teléfono. Cuando tú preguntabas por teléfono dónde está el restaurante no sé qué, pues buscaba una base de datos. Esa base de datos es la que se abrió. Pues esta información se utiliza muchísimo entre la propia administración, porque hay otras, por ejemplo, la gente de juventud hace una página web y necesita publicar los datos de dónde están los centros de juventud. Pues toda esta información siempre sale de la misma base de datos. Y lo que pasó en su día es que esta base de datos estaba francamente colapsada por las peticiones que tenía vía web, vía 010 y un montón de temas más. Solución, lo abrimos en la página de Open Data y los departamentos internos de la administración no van ya a la base de datos, excepto temas muy puntuales, pero sí en general se van al portal Open Data también. El primer cliente es la propia administración. Y en ese sentido, ahora os comentaré un tema que es el DCAT, que el DCAT es el Data Catálogo, es no sé cómo decirlo, no un formato, pero una forma una metodología quizá, para expresar los catálogos Open Data. Todos los portales Open Data, aparte de ofrecer pues, los conjuntos de datos que se abren, hay un conjunto de datos, digamos, supraportal, que es el conjunto que incluye la información de los conjuntos que abro.
¿vale? No sé si se entiende, pero es el catálogo con todos los datos que se abren. Este catálogo se puede ofrecer de muchísimas formas. En Euskadi lo ofrecíais con un Dublin Core, no sé, no me acuerdo ya. Bueno, no sé. Se puede ofrecer de muchas formas, pero hay un estándar más o menos de facto, que es el DCAT, el Data Catalog. Entre otras cosas, pues permite que si todos los portales Open Data ofrecen esta información en este formato, hacer un portal o un portal con toda la información de todos los portales, en este caso por ejemplo de España, es inmediato, es casi instantáneo. Con lo cual, por ejemplo, Aragón tiene el DCAT, Barcelona tiene el DCAT, la Junta de Castilla y León tiene el DCAT, Zaragoza tiene el DCAT, ¿no? También, creo. Bueno, no sé, y un montón más. Por ejemplo, el Ministerio, el datos.gov.es está en DCAT. Hacer un no sé cómo decirlo, ¿no? Un portal o un metaportal con toda la información es bueno, casi inmediato. Y de hecho tenemos un grupo un poco abandonado entre José María, yo y otra persona, que es para promover precisamente el DCAT en todos los portales españoles, ¿vale? No entraré en el detalle de lo que es, porque es bastante técnico y tal, pero quedaos con el concepto de que si homogeneizamos, si ofrecemos la información, el catálogo, todos de la misma forma, hacer metaportales es muy fácil. Y esto es bueno, un documento, un artículo acerca de la revisión que se hizo hace nada, porque esto es del mayo, en la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un portal propio de Open Data, que ahora solo tiene datos de la propia Comisión Europea, pero su intención es después añadir todos los portales que hay en Europa. ¿Y cómo? Pues vía DCAT. En ese sentido, el tema de la interoperabilidad, o sea, cómo compartir datos entre administraciones públicas, datos o servicios, pero ahora como hablamos de Open Data, pues me centro en los datos. Es un tema importante, más que importante es crítico. Si todos nos ponemos de acuerdo en abrir los datos de la misma forma, esos datos será muy fácil intercambiarlos entre administraciones. Y en este caso el Ministerio de la Presidencia, es igual, el Gobierno de España hizo esta resolución en este caso de febrero. Fijaros que casi todo es del 2013, o sea, todo este mundo es muy reciente. Y lo que hizo es aprobar la norma técnica de interoperabilidad para todo el tema de Open Data, para todo el tema de reutilización de la información del sector público. Es un texto bastante pesado, jurídico, y como son conscientes de que es un tema bastante pesado y jurídico, hicieron una guía de cómo aplicar ese texto, ¿no? Y es una guía, en el fondo es una guía de buenas prácticas. Lo que os comentaba antes, por ejemplo, el tema de las URLs, pues que siempre sean iguales. Y además propone una nomenclatura, por ejemplo, todo lo que sea relacionado con transporte, pues que se llame pues tu dominio /transporte etcétera. Es una propuesta, no tienes por qué seguirla, pero bueno, ayuda. Además esta guía es relativamente pequeñita y se lee bien. Y bueno, aquí es cuando empezamos también a chafarnos un poco con lo de Alberto. Esto es lo que os comentaba Alberto de la apertura de los calendarios laborales. Pero fijaros que quien abrió el calendario laboral era, y es, el gobierno de Euskadi. Y fijaros que esto es un servicio, pero es de la Diputación Foral de Vizcaya, que como sabéis no siempre se habla mucho entre administraciones públicas, ¿no? Pues en ese sentido, pues sí se habla, o como mínimo fueron suficientemente inteligentes como para
pillar estos datos y ofrecer un servicio que es para cada municipio, en este caso de Vizcaya, pues te da los calendarios. Y otro tema también, digamos, de buenas prácticas es todo lo que atañe a las licencias de uso, las normas de uso. Tú cuelgas los datos en un portal Open Data, pero tienes que indicar cuáles son las normas del juego, aunque sean muy sencillas. Normalmente las normas del juego, en la mayoría de los casos, puedes hacer lo que quieras con esos datos, excepto manipular los datos para que salga una cosa diferente de lo que, no sé, yo qué sé, si das la información de las elecciones y ha ganado un determinado partido, pues para la comunidad autónoma, pues lo que no puedes hacer es sacar conclusiones y modificar los datos y decir que lo he sacado del Open Data. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Pero en general se puede hacer cualquier cosa. Lo único que normalmente piden es mencionar que has sacado los datos, pues no sé, en este caso pues de Aragón o donde sea. Sin embargo, el año pasado, unos cuantos de estos sospechosos habituales empezamos una campaña, por cierto, en change.org, una campaña que básicamente era esto, ¿no? Que queríamos una licencia Open Data única para toda Europa, o como mínimo unas normas, no os quedéis con la palabra licencia, ¿no? Que a veces es más jurídica, pero unas normas únicas para toda Europa. Se estaba desarrollando la nueva directiva acerca de la apertura de datos y nos encontramos que en ese momento, esto era en mayo del año pasado, bueno, abril, mayo del año pasado, en ese momento había 50 portales Open Data en Europa y había 50 licencias diferentes, cada uno tenía su licencia y en la mayoría de los casos era casi parecida al servicio Open Data vecino, pero cambiaba 2 o 3 cosas lo suficiente como para que generase inseguridad jurídica al reutilizador. Ya no sabía si utilizo los datos de tráfico que ha abierto Barcelona y también hago una aplicación que pille los datos de tráfico de Londres, como la licencia es diferente, ya no sé si estoy entrando o no en algún problema. Pues esto llegó al Parlamento Europeo, fuimos al Parlamento Europeo y que acojona un poco, pero bueno. Y bueno, la verdad es que como mínimo nos escucharon, ¿vale? Otra cosa es que la nueva directiva pues sí que comenta la necesidad de que haya una unificación, pero no obliga. Bueno. Esto ya os he comentado a Alberto. Básicamente de ahí solo sacar que hay dos grandes mundos de la apertura de datos, todo lo que es la rendición de cuentas y todo lo que es creación de valor. Primero me centro en la primera parte. Esto ya lo habéis visto ya no sé cuántas veces. ¿Vale? Yo, la verdad, no es porque esté él aquí, porque la semana pasada estaba hablando de ello en Portugal. La diferencia, lo que me ha encantado es que Alberto debe cobrar 45.000, yo como cobro 25.000, pues pongo 25.000. Ya sabéis, claro, ya sabéis quién cobra más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, pues eso, ¿no? En la semana pasada que estuve en Portugal hablando más genéricamente de transparencia y estas cosas y participación ciudadana, les encantó esto porque es súper pedagógico. Esa es la virtud, ¿no? Que no hay que solo abrir, en algunos casos, como os comentaba Alberto, ¿no? Toda parte de transparencia, abrir los datos no eres transparente aún. Proporciona algo para premasticar esta información para que el ciudadano de pie pueda entenderlo. Otro ejemplo, Chicago. Chicago decidió, pues, bueno, está toda la información acerca de no solo todos los empleados públicos que hay en Chicago, que hay muchos, sino además sus sueldos. ¿Vale? Aquí no lo puse porque está ordenado alfabéticamente, pero si lo ordenas por salario, te encuentras cosas curiosas como que el alcalde no es quien cobra más. El que cobra más es
el jefe de bomberos, esto es muy americano, porque yo aquí en España no veo los bomberos, pero bueno. Y el segundo que cobra más es el jefe de policía. El tercero, el alcalde. ¿Vale? Dejando claro quién manda, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene Open Data es súper útil de moverte en formato así como hoja de cálculo, ¿vale? Bueno, el tema también de transparencia también sirve para periodismo de datos, que ya os hablarán mañana, ¿no? En este caso Marc Cabra y no sé si David o alguien más, pero básicamente es lo que has dicho, Alberto. Además, solo añado que la Open Knowledge Foundation, que es una fundación dedicada, como su nombre indica, a la apertura del conocimiento en un sentido amplio, de la cual formamos parte pues tanto Alberto como yo y Guzmán ayer y Marc Cabra mañana, o sea, casi podríamos hacer una reunión. En su día pues sacó el Data Journalism Handbook y la gente de La Nación, un periódico argentino, pues hizo la traducción al español. A quien le interese, pues es un documento bastante interesante. La otra vertiente, ¿no? La parte más de transparencia, que ya os ha hablado mucho Alberto, y está la otra vertiente, que es sacar beneficio económico, que como os ha comentado antes Alberto, no es precisamente un tema, digamos, inmediato, es más una promesa que una realidad. En este ámbito comentaros el informe que hizo en su día la gente de Red.es, o sea, en este caso del Ministerio. Es un informe que atañe a España. No es, como os comentaba antes el informe de Alberto de la Unión Europea, que eso era una estimación. Esto no es una estimación, es más un trabajo de campo, con lo cual se supone que es más verídico. Y este es del año pasado, del 2012, el del 2013 aún no se ha publicado. Básicamente lo que decía es que la actividad infomediaria, ¿no? Los infomediarios son los que se están entre el sector público que abre los datos y los usuarios finales. Pues este sector de aquí, pues su actividad estaba entre los 300 y 500 millones, que no es que sea mucho, pero el crecimiento es exponencial, porque el primer año era mucho más bajo, ¿vale? Y además explicaba pues en qué ámbitos están más, en qué ámbitos económicos, ¿no? Sobre todo en todo el tema de cartografía, geografía, etcétera. Bueno, veo que aquí no os he puesto la URL, pero bueno, lo busquéis. Y para conseguir que la gente, en este caso las empresas, pues reutilicen estos datos, saquen servicios y consigan actividad, digamos, económica, lo primero que hay que hacer es, pues eso, generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Abriendo información y no eliminándola, no cerrando, evidentemente. Con un portal fácil, sobre todo nutrido, que haya cuantos más datos mejor. No te preguntes para qué pueden servir abrir los datos, determinados datos. Yo estuve en su día liderando la apertura de datos en Barcelona y me acuerdo que una de las primeras peticiones que recibimos es la georreferenciación de todos los árboles que hay en la ciudad. Pues la verdad, no tengo ni idea, pues la verdad es que nunca había pensado que eso fuera útil para alguien. Georreferenciación de dónde están los árboles y además qué tipo de árboles, claro. Pues esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que después de hablar con la gente de parques y jardines del ayuntamiento, pues esa información la tenían. Y tienen todos los datos y además con la antigüedad de la edad de cada árbol y la georreferenciación y... cojonudo, yo quedé alucinado, ¿vale? Pues no te preguntes para qué. La gente pues bueno, tiene ideas y abre. Las fichas de datos que sean muy explicativas, lo que os comentaba antes, que haya mucha metainformación. Lo que os comentaba también antes, las URLs que sean estables, persistentes, que no cambien, en formatos, que hablaré más después de los formatos adecuados. Adecuados, para mí es la mejor definición,
porque en función de qué tipo de datos hay formatos que son más estándares que otros. No estoy diciendo, oh, ábrelo todo en formato, pues yo qué sé, Excel. No, porque hay cosas que no tiene sentido abrirlas en Excel. Por mucho que el Excel quizás sea un formato conocido para todos, pero hay cosas que no se pueden abrir en Excel, cosas cartográficas, ¿no? de mapas y estas cosas, eso no, en Excel no se puede abrir. O sea, abre siempre con los formatos más adecuados, intentando llegar al máximo público de ese tipo de datos. Lo que os comentaba ahora de licencias libres y además únicas, que no haya tasas, como os comentaba Alberto, etcétera. Vamos a ejemplos prácticos. Este es el ejemplo que siempre ponemos, uno de los ejemplos que siempre ponemos, que es una empresa de Valladolid, en este caso de nuestro amigo José Luis Marín, que es un referente europeo, o sea, es el típico ejemplo que se pone en la Unión Europea de reutilización de datos. Esta empresa se dedica a recabar los datos de contratación pública de cualquier administración europea, de cualquier nivel, local, regional, nacional, y con esa información lo que hace es juntar todos estos datos, procesarlos internamente para que homogeneizar un poco esa información, y después lo que hace es vender esta información o vender servicios del estilo, pues mira, yo me dedico a... soy una empresa que hace, pues no sé, ventanas de aluminio, infórmame cuando haya una licitación acerca de ventanas de aluminio en la zona sur de Europa, que es donde yo trabajo. Pues se dedican a esto. Es a recabar toda esta información y después la gente se suscribe, sobre todo pymes. Todo este, digamos, tinglado solo funciona si todo esto es súper automático, súper procesable fácilmente, y después una pyme se pueda suscribir por, no tengo ni idea de sus precios, pero que se pueda suscribir por 100 euros o algo así, porque si es más caro ya una pyme ya no podrá, ¿vale? Y se dedican a esto. Fijaros que detrás hay un trabajo brutal, porque la legislación acerca de contratación, por ejemplo, de Alemania no tiene nada que ver con la española. Incluso en España hay unas diferencias brutales entre comunidades autónomas, entre niveles de administración pública, con lo cual hay un trabajo pues importante detrás. Pero esta gente vive, pues eso, de reutilizar esta información, de hacer un intermediario entre la fuente y el cliente final. Otro ejemplo que creo que lo comentó ayer Jordi, Eixos.cat. Eixos es una empresa catalana que se dedica a recabar datos de diferentes fuentes públicas, en este caso del catastro y de otras administraciones, y añadiendo información propia suya, lo que hace es ofrecer servicios del estilo, pues yo soy una empresa que quiere abrir, no sé, una residencia de abuelos en la zona norte de, yo qué sé, de Barcelona. ¿Vale? ¿En qué lugar me recomiendas que abra esa residencia? Pues ellos lo que hacen es patear literalmente la ciudad. Se van pateando todas las calles y con la información del cadastro, el cadastro me dice que aquí hay un local. Ah, pues sí, hay un local, pero el cadastro dice que está ocupado por una panadería y hace ya 5 años que no está ocupado para panadería. Esto pasa así. Porque igual el tío de la panadería igual sigue pagando el impuesto, porque en el fondo la información va si pagas o no pagas el impuesto, ¿no? Si lo sigue pagando, pues ello consta como una panadería, o sí o no, o igual eso se ha partido y en lugar de ser un local ahora son 3. Pues ellos patean una vez al año las ciudades y con esta información, más la oficial, más otros datos demográficos que también están abiertos, etcétera, etcétera, te dan información de locales vacíos, las principales arterias comerciales, en función de tu negocio. Pues, ostras, pues yo me dedico más a, yo qué sé, una zapatería, pues no te pongas en esta calle porque hay un montón de zapaterías. Esto es bastante, se puede ver visualmente, pero otros negocios no son tan visuales, ¿no? Etcétera. Además, también, aparte de ofrecer esta información, también ofrece información acerca de observatorio económico de las ciudades. Las propias administraciones públicas
pues contratan sus servicios para sacar conclusiones. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, se dio a conocer que la calle donde hay más éxito comercialmente, pues no son las calles más conocidas de Barcelona, como puede ser el Paseo de Gracia, o que es donde es más caro, o la Diagonal, es una rambla de un barrio, la Rambla del Poblenou, porque es un lugar donde apenas hay locales comerciales y además hay mucha sensibilización o sentimiento de barrio, con lo cual la gente compra allí. Pues esta información el propio ayuntamiento no lo sabía, sabía que había actividad comercial, pero saber que no hay locales comerciales en esa zona, pues le interesa, porque quizá cuando haya una nueva urbanización obligará a que los pisos, pues la parte baja, pues tengan que ser locales comerciales, o al revés. El Euskal Surf, que os comentaba Alberto, esto lo he añadido ahora para que veáis la aplicación, ¿vale? En ese día, no sé qué día era, pero fijaros que casi todo está verde, o sea que genial. El precio de la gasolina, que también os lo he añadido ahora cuando os lo ha comentado Alberto. La idea era, pues eso, ¿no? Pillar la información y ofrecerla a los camioneros o quien sea, a quien quiera. Como os comentaba Alberto, aquí la administración, en lugar de apoyar, pues hizo la competencia. Pero no siempre es así. Este caso no sé si lo conocéis, ¿vale? Es el caso de Cercanías de Barcelona. Este servicio es un servicio hecho por los propios ciudadanos y lo que hace es los ciudadanos en las 9, creo que hay 9 líneas de cercanías en Barcelona, de trenes. Los propios ciudadanos te dicen, pues mira, tenía que pasar un tren por Granollers a las 9 de la mañana y son las 9:15 y aún no ha pasado. Pues esta información la envío a Twitter y Twitter, con una determinada etiqueta, ¿no? La que sea, en este caso de Granollers, que es esta, pues la verde, pues la ROT2, y la gente que utiliza los trenes, entre los cuales yo, pues por la mañana pillo mi smartphone, entro, busco la etiqueta, o entro en esta página web, pero bueno, es más fácil entrar en Twitter, y veo, pues un retraso de 1 hora, o de un cuarto de hora, de lo que sea. Y con esta información, pues yo ya decido si me quedo en la estación, si me voy, no sé, con bus, o no sé, o me quedo en casa, ¿vale? Esto es extremadamente potente y sencillo, porque no, es enviar hoy en día el smartphone, un usuario de Twitter es lo más fácil. Fijaros que antes lo que había es la página web de Renfe que te decía, hoy día 23, que sepáis que ayer 22 el tren se paró porque se jodió la catenaria. Pues está muy bien, pero yo lo quería saber en ese momento, no el día siguiente. Ya no me sirve para nada el día siguiente, ¿vale? Pues aquí hubo la inteligencia de la administración pública que, en lugar de ir en contra de eso, pues se juntó con ellos, hizo un portal. Bueno, el portal ya existía, pero integró este servicio, y no solo lo integró, sino que además la propia administración pública, este usuario de aquí, es de la Generalitat. La propia administración pública ahora, cuando hay algún problema, lo dirá en su página web, pero además lo dice aquí también ya, porque sabe que los usuarios están aquí, ¿vale? Aparte, esta información también está abierta, los datos que hay detrás de aquí también están abiertos en el portal de la Generalitat, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, evidentemente aquí hay cosas que atañen, como este, ¿no? Pues este tren está parado porque hay una incidencia, y de vez en cuando también hay gente que dice tonterías, pero bueno. Sí, se alegra un poco. Pero bueno, es cosas que pasan, ¿no? En ese sentido, en el sentido del transporte, hay un ejemplo que siempre pongo, que Alberto ya se sabe de memoria, ¿vale? Y tú también, supongo, ¿vale? Que es el ejemplo de una cafetería en Boston. Esta cafetería está justo al lado de la estación de autobuses regionales de Boston. A esta persona lo que le pasaba es que la gente entraba, tomaba un café, pero ni se lo tomaba. Pónmelo para llevar porque es igual pierdo el autobús.
¿vale? Y claro, tomaban un café y se iban rápidamente. El estado de Massachusetts, donde está Boston, decidió ya hace mucho tiempo abrir los datos acerca del transporte en tiempo real. Puedes conectarte en el portal Open Data de Massachusetts y verás en tiempo real dónde están todos los autobuses. Los autobuses, los trenes y un montón de temas más, ¿vale? Pero en este caso los autobuses. Y esta persona lo que hizo es pillar esta información y hacer un panel, no sé muy bien, pero que sepáis que el bus que iba a New York va con 24 minutos de retraso. Con lo cual la gente, vale, cojonudo, pues entonces en lugar de tomar el café así rápidamente, me siento, tomo un café y ya de paso pues 2 pastas más y hago un poco más de negocio, que es la idea, ¿no? De todo detrás. O sea, detrás de este ejemplo lo que hay es un mensaje importante, que es que la apertura de datos puede servir para hacer negocios nuevos, como lo que decía del Euskal Surf, pero sobre todo, lo que sirve la apertura de datos es para hacer más eficiente tu negocio tradicional, en este caso, pues una cafetería, una cosa, digamos, muy mundana. Ese es el mensaje principal. La apertura de datos sirve para mejorar o hacer más eficiente tu negocio. Hay otro caso, en este caso de Girona, donde hicimos en su día una charla acerca de Open Data al colectivo empresarial pues de ahí, ¿no? de la provincia de Gerona. En el turno de preguntas hubo una persona, un empresario que se dedicaba al control de plagas de cucarachas, ratas y estas cosas, ¿vale? Y lo que pidió a las administraciones públicas es que abrieran las incidencias acerca de cucarachas, plagas de cucarachas, ratas, etc. Él decía, yo ya sé que hay una ley de protección de datos, no quiero saber quién se ha quejado de esto, pero sí que quiero saber dónde. ¿Vale? No hace falta que me digas la calle, nombre, no, pero el barrio, porque él me decía, nosotros somos una pyme que no podemos hacer un buzoneo a toda la ciudad, porque además este tipo de temas de control de plagas, normalmente detrás hay gente que no es digital, con lo cual no puedes enviar un correo electrónico, que es relativamente barato. Tienes que ir buzón por buzón y dejar ahí tu oferta de servicios. No puedo ir a toda la ciudad a hacer un buzoneo, pero si tú me dices que ese determinado barrio es el que tiene más, pues voy directamente allí. Es otro caso de apertura para mejorar, para hacer más eficiente tu negocio tradicional. Otro ámbito, ya saliendo ya del mundo más económico, otro ámbito importante acerca de la apertura de datos es todo el tema de la ciencia, la innovación, la investigación, todo esto. Es evidente lo que pone ahí, ¿no? Que la ciencia está construida a partir de datos. Todas las investigaciones, bueno, es que no se me ocurre ninguna investigación que detrás no haya datos, más o menos. ¿Vale? Y lo que pone ahí, ¿no? Se trata de recabar datos, analizarlos, publicarlos, reanalizarlos, siempre hay datos. Sin embargo, cuando acaba la investigación o lo que sea, siempre se acaba publicando un artículo en una revista que dice, pues no sé, hemos encontrado una cura para el cáncer de hígado, pero nunca se publican los datos. Con lo cual estás frenando que haya una nueva, digamos, investigación que pueda recabar estos datos. Está el artículo, que está muy bien, pero yo quiero también los datos. Los datos, como se decía antes, son el petróleo, necesito los datos. El artículo también, pero necesito los datos. Y en este ámbito empiezan a haber ya revistas estas científicas que, aparte de publicar el artículo, te obligan también a publicar los datos. ¿Y dónde? Pues en sitios como este, en Dryad. Dryad es un repositorio específico para publicar los datos acerca de pues, investigaciones, bueno, etcétera, ¿no? De lo que sea. Viene a ser lo que detrás está del Open Science, ¿no? Es un movimiento para abrir todo el mundo de la investigación.
Y otro ámbito donde la apertura de datos tiene mucho sentido, y también os lo ha introducido un poco Alberto, es el tema del Smart City. El Smart City es un vocablo que claramente está de moda, es un buzzword de estos que, bueno, en su día era ciudades inteligentes, antes era ciudades 2.0, ahora es Smart City y seguro que dentro de nada será otro nombre. Lo primero que siempre pongo es qué es para mí una Smart City, ¿vale? Una Smart City, pues, es lo que ponen ahí, de que es hacer un uso inteligente de la tecnología para gestionar mejor, pero gestionar mejor con el ciudadano como corresponsable. Fijaros que esto entronca rápidamente con lo que es el Open Government, ¿vale? De hecho, bajo mi punto de vista, Smart City incluye Open Government y más cosas, pero Open Government es una parte importante. Todo esto lo digo porque en general Smart City se reduce en muchos casos a meter sensores en la ciudad para saber en tiempo real cuántos coches pasan por la calle tal, que está muy bien, pero no es solo eso. En ese sentido, en el sentido, digamos, de generar datos en tiempo real, Smart City es una forma de gestionar la ciudad importantísima relacionado con el tema de la apertura de datos, porque cuando tú te vas a preguntar a los reutilizadores qué tipo de datos quieren, lo primero que te dicen siempre es datos en tiempo real. Datos en tiempo real porque son los datos, primero, que no se tienen, porque datos históricos desde siempre han habido departamentos de estadística, es relativamente fácil conseguir esos datos. Datos en tiempo real no es tan fácil, y sobre todo porque son los datos que es relativamente más fácil sacar negocio o sacar posibles aplicaciones de negocio. El típico ejemplo es el tráfico, ¿no? Saber en tiempo real el tráfico de una ciudad, pues rápidamente puedo hacer una aplicación que se instale en mi navegador del coche y me diga que no vayas por esta calle que hoy está cortada o hay mucho tráfico. Pues el típico ejemplo es el tráfico, pero también hay otros ejemplos, y otro es la calidad del aire. La calidad del aire, por ejemplo, este es el caso de Gijón. Gijón tiene la calidad del aire abierta, y no solo eso, sino que además recientemente hicieron pues un concurso, ¿no?, para sacar ideas y sacar servicios, y precisamente estaba basado en buena parte en la calidad del aire. Hay otro ejemplo muy bueno que es Airtex, que es en este caso de Londres, que es a partir de datos de las estaciones meteorológicas que tienen repartidas por la ciudad, datos en tiempo real, ofrece un servicio muy útil, sobre todo para la gente que es asmática. Le indicas, pues yo siempre voy de Piccadilly Circus a Kensington Park, ¿vale? Y siempre hago este recorrido, y soy asmático o tengo problemas de alergia con el polen, y mi número de teléfono es este, y el día en que pase de un cierto umbral el polen en ese recorrido, pues no tienes que entrar cada día a la página web porque es un coñazo, te envían un SMS, oye, que yo de ti hoy mejor que no vayas, pilla el metro o lo que sea, y eso además es gratuito, ¿vale? Y eso es súper útil, porque además para la gente, digamos, mundana, pero para quien es asmático o tiene problemas es súper útil. Y lo que os comentaba de la camiseta que llevaba ayer, pues la camiseta que llevaba ayer es de este proyecto, que es del Smart Citizen, que lo que es que va un poco más allá, ¿no? Siempre hemos hablado de abrir datos de administraciones públicas, pero ¿por qué solo de administraciones públicas? Este servicio, o este proyecto más que servicio, es un proyecto en que los propios ciudadanos nos hemos juntado. Hemos hecho no sé cómo se define en español, un mecenazgo público, un crowdfunding, ¿vale? En este caso no en Berkami, que veréis esta tarde, sino en Goteo, que bueno, viene a ser lo mismo. Y lo que hicimos es, nos juntamos
para crear nuestros propios sensores. ¿Vale? Hay unos sensores que y pagamos una cantidad entre todos, y yo ahora tengo en casa un sensor que me dice la temperatura, la contaminación del aire, ¿qué más? La humedad. 6 parámetros eran, no recuerdo. No sé, 6 cosas, ¿vale? Y esta información automáticamente se envía vía mi ADSL, se envía a una plataforma que es esta, y te indica pues información. Pues mira, en todas esas ciudades hay información, o hay gente, ¿no? Que está enviando datos. Dime. ¿Vosotros enviáis datos? Sí, pero bueno, es todo automático, no tengo que hacer nada. Bueno, tengo que instalar el sensor, porque el sensor es literalmente una placa, una placa, hay que configurarlo, te explican cómo configurarlo y ya está. La gracia de todo esto es que en algunos sitios puede complementar los datos públicos, porque datos acerca de temperatura pues más o menos es fácil, datos acerca de la contaminación ya no es tan fácil. Y en grandes ciudades quizá tienen recursos para hacerlo, no sé, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, pero en mi pueblo, mi ayuntamiento, pues francamente ya tiene suficientes temas con lo más importante, que es educación, sanidad y estas cosas, ¿no? Y si somos 20 personas, pues nada, pero si somos 2.000 personas, si somos 2 millones de personas, empieza a ser ya importante, porque con 2 millones de personas, si hay 20 que tienen los sensores mal calibrados, pero el resto, como hay muchos datos, y eso empieza a ser ya importante. Y de hecho el Ayuntamiento de Barcelona ha llegado ya a un acuerdo con esta gente para complementar sus datos, los datos públicos, con los datos de Smart Citizen. Esto empezó en Barcelona, y lo cual en Barcelona hay muchos usuarios. Bueno, cierro ya todo el tema de apertura de datos, digamos, de usuarios, de ciudadanos, y me voy al tema jurídico, pero brevemente. Buenas prácticas acerca de la apertura de datos en el tema legislativo, que brevemente, porque esta tarde José Félix os explicará con más detalle. Como os comentaba Alberto, no tenemos en España aún una ley de transparencia, y teniendo en cuenta que ayer se fueron todos del Parlamento, pues igual tardaremos un poco más. Pero ello no ha impedido que algunas administraciones se hayan movilizado, ¿vale? En este caso, pues Navarra el año pasado, de hecho Guzmán fue el impulsor, hizo la primera ley de gobierno abierto, en este caso en la Comunidad Foral de Navarra, la primera ley de gobierno abierto en España, que entre otras cosas incluía había artículos relacionados con Open Data. Zaragoza, que esto es la ordenanza de Zaragoza, fijaros que se aprobó inicialmente el 14 de marzo la ordenanza, en este caso, sobre transparencia y libre acceso a la información en Zaragoza, que incluye un apartado bastante extenso acerca de apertura de datos públicos, que entre otras cosas incluye lo que os he comentado antes, ¿no? De calidad del dato, dato único, dato accesible, dato compartible. O sea, eso está por ordenanza, con lo cual lo tienen que cumplir. Otra referencia muy buena es Extremadura, que hace muy poquito, ¿no? El 21 de mayo, aprobó la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, que también incluye un artículo acerca de la apertura de datos públicos. Es una ley francamente bastante ambiciosa, muy buena a mi juicio, y además lo que tiene para mí de excepcional es que se aprobó por consenso de los 3 partidos que tienen representación en el Parlamento extremeño, lo cual, teniendo en cuenta los tiempos en que estamos, esto ya es casi utópico, ¿no? Esas son las 3 referencias para mí importantes, y después hay también el Gobierno de España, que aunque no haya una ley de transparencia, etcétera, etcétera, sí que hay leyes específicas
acerca de la apertura de datos, de la reutilización de la información del sector público. La ley 37/2007, bueno, os lo explicará más con detalle José Félix, pero ya habla de la necesidad de apertura de datos, y después hay un real decreto, etcétera. Y como os comentaba antes, abrir no es sinónimo de tener reutilización, ni mucho menos, ¿vale? Con abriendo no hay, pues lo que os comentaba, con inspiración divina la gente no cae del cielo y dice, oh, gracias por abrir esto y voy a hacer 1000 servicios. Lo que tienes que hacer es un montón de temas, ¿no? Entre los cuales es empoderar, ¿no? Es dar facilidades para que los reutilizadores reutilicen tu información. ¿Cómo? Hablando con ellos, construir ejemplos, visualizaciones, demostraciones, hacer un montón de charlas como esta, ¿vale? Que en eso nos dedicamos. Visualizar datos, eso supongo que David, que hablará mañana, y Juan, son los reyes de visualizaciones de datos. De todo el tema de la educación, llevar la apertura de datos y de hecho los datos al ámbito educativo, ¿no? Lo que os comentaba Alberto también de que estamos en la sociedad del dato y apenas tenemos los mínimos conceptos acerca de datos. Y bueno, y los intermediarios, ¿no? De hablar con intermediarios, hacer concursos, dar protagonismo, hablar más con la sociedad civil. Ejemplos. Intento siempre poneros ejemplos cercanos geográficamente y en el tiempo. El concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Si no estoy equivocado, recientemente ha acabado este concurso o está a punto de acabarse. Hacer concursos, aunque sea, digamos, muy visto, es la típica forma de dar a conocer ciertos datos abiertos o cierta iniciativa de datos abiertos, y casi todas las administraciones, poco o mucho, se han dedicado a ello. Algunas, como es el caso de Gijón, no solo hacen concursos, sino que además hicieron, bueno, y hacen una iniciativa muy interesante que es el laboratorio Open Data, que es un lugar donde la gente experimenta acerca de datos abiertos, donde puede ir a preguntar, donde puede ir a, bueno, eso, ¿no? A asesorarse, a buscar también asesoramiento desde un punto de vista económico de cómo si tengo una idea de reutilización de datos, pues toda la parte de plan de negocio, etcétera. Y además también eso no es solo para grandes administraciones, también hay administraciones, digamos, más medianas, como puede ser Terrassa, que es una ciudad mediana de Cataluña, que hizo, pues el 20 de junio hizo un evento pues bastante interesante acerca de, pues eso, de todo lo que es Open Government y una parte importantísima relacionada con Open Data. Si os interesa, pues como podéis ver, están todos los vídeos de todas las ponencias. Aquí está María Jesús, ¿no? De Zaragoza, que explicó y bueno, etcétera. Y el tema de la educación es un tema que personalmente pues me interesa muchísimo, que es llevar los datos al ámbito educativo. Es un tema que no hay mucha literatura al respecto. Esto es un workshop que se hizo solo hace 15 días en Marsella acerca de pues llevar, lo bueno aquí, ¿no? Open Data a las escuelas. No es un tema, digamos, muy interesante, pero no es para nada fácil. El colectivo de profesores normalmente tiene unos conocimientos de tecnológicos, ya no digo de datos, tecnológicos muy bajos. Y además de datos también muy bajos. Eso por un lado. Por otro lado,
las materias están reguladas por ley, con lo cual a la que intentas hacer algo, si es un detalle, si es hacer una presentación, muy bien, pero si es hacer algo que implique cambiar o modificar o añadir en el temario del curso, pues no puedes. ¿Vale? Pese a ello, seguimos pensando que es absolutamente importante, pues, y beneficioso para todos llevar los datos abiertos o no abiertos, igual, al ámbito educativo, especialmente pues, educación primaria y secundaria. Y además, volviendo a la Open Knowledge Foundation, ya existe la escuela de datos, la School of Data, que se dedica, en este caso no es para niños, es para adultos, pero se dedica a explicar un montón de temas relacionados con datos. Y también os recomiendo que vayáis porque está lleno de vídeos, manuales, etcétera. ¿Qué más de buenas prácticas? Hay que abrir lo que os comentaba antes, con los formatos adecuados, en función, esto es el buscador en este caso de Euskadi, ¿vale? Abrir en los formatos adecuados en función de los tipos de datos, ¿no? Si son cartográficos, pues igual el formato adecuado para cartográfico es un formato propietario, pero es que es lo que la gente buscará, el sector cartográfico, me lo invento, no sé si es el caso o no, pero es muy probable que busque o esté acostumbrado a utilizar, pues no sé, cosas como AutoCAD y estas cosas, ¿vale? Uno de los formatos típicos de Open Data, RDF, ¿vale? RDF es, bueno, no es bien un formato, pero para que nos entendamos, es un formato para describir los datos, en este caso en la web semántica. La idea que hay detrás es, cuando tú tienes datos, por ejemplo, no sé, en un Excel, pues apenas tienes los datos y los tienes en columnas. Eso no te da, pues te da los datos, pero no sabes esos datos qué son. Y además tampoco te da un poco la sintaxis, ¿no? De estos datos van dentro de otros datos, esto no lo tienes. Esto lo tienes con un fichero XML que te pone los datos con la sintaxis, ¿no? Con aquello que hacíamos cuando éramos pequeños de sujeto, verbo, predicado, pues un XML te dice, ¿no? Pues sujeto, verbo, predicado, dentro del predicado está el objeto directo, el objeto indirecto, te da este sintaxis. RDF va un paso más allá, aparte de darte la sintaxis, te da la semántica. O sea, te hace como el XML, te dice esto, sujeto, verbo, predicado, pero además te dice, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Pues tengo aquí un dato que es el 1999. Y dices, ¿y esto qué es? Pues que sepas que en 1999 hay un vocabulario detrás, que ese apartado ahí te dice que es, pues no sé, el precio del producto o el año en que se hizo el producto, puede ser muchas cosas, 1999, ¿vale? Pues aparte de darte la sintaxis, te da la semántica y te lo da con vocabularios estándares, ¿vale? Un ejemplo, lo que os comentaba antes de equipamientos de Barcelona se abrió con formato RDF, siguiendo un estándar de vocabulario que es el VCART, ¿vale? Que es igual, es un estándar de vocabularios, un estándar de cómo mostrar semánticamente la información o cómo expresarla. Pues al cabo de nada, de una semana de estar abierta esta información, recibimos un correo de un informático de Londres que nunca había estado en Barcelona y que hizo automáticamente, bueno, más que hizo, tenía una aplicación para los equipamientos de Londres que seguían el mismo formato y automáticamente, pillando los datos y en el mismo vocabulario, tenía que su aplicación que servía para Londres servía para Barcelona. La gracia de RDF es que te describe semánticamente la información y puedes ponerte de acuerdo. Describo semánticamente la información y nos ponemos de acuerdo en esta descripción, ¿vale? No es fácil de entender, porque detrás está cosas como esto, o sea, pero para que nos entendamos es, no solo dices el dato, sino además le añades toda esa información para explicar ese dato qué es. Y además nos ponemos de acuerdo entre todos.
es el formato por excelencia del Open Data. Lo que pasa es que no es inmediato pasar los datos de RDF y además en todos los casos tampoco tiene sentido. Fruto de esto, de RDF, sale lo que es la clasificación de los portales Open Data. ¿Vale? Los portales Open Data tradicionalmente se definen o se clasifican en 5 tipos, que para mí solo hay 4 tipos, porque el primer tipo es el de una estrella, que es meter los datos en la web. Bueno, para mí esto no es Open Data, esto es una página web. ¿Vale? Eso no, para mí no es Open Data. Open Data empieza a partir del segundo, ¿vale? O del tercero. Pero bueno, el segundo es abrir la información con Excel, por ejemplo. ¿Vale? Ya lo entiende una máquina, pero es un formato propietario, en este caso de Microsoft, con lo cual debo comprar una licencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? El tercero es abrir la información para que una máquina la entienda, pero en un formato no propietario. Siguiendo el ejemplo, todos los ficheros de Excel o las hojas de cálculo en general pueden también estar en formato CSV, que es básicamente un fichero de texto donde están los datos separados por comas. No es nada más que eso. ¿Vale? Pero como es un fichero de texto plano y sencillo, ya no necesito que sea propiedad no necesito una licencia de nadie. ¿Vale? El cuarto, hasta aquí llegan, yo diría que todos los portales Open Data. En el cuarto es cuando ya se diferencian los portales Open Data, digamos, mundanos de los que son un poco más avanzados, ¿no? Y es ofrecer la información, no toda, pero como mínimo una parte, en formato RDF. Aquí detrás ya implica una gestión que, como sabe José María, no es precisamente fácil, ¿vale? Y el último ya es para nota, y que hay muy pocos portales que lo tienen. Por ejemplo, en 4 estrellas está pues Barcelona, está Euskadi, está Aragón, no sé, y más, ¿no? En 5 estrellas está Zaragoza y Asturias, ¿no? Y Reino Unido. Y Reino Unido. En todo el mundo no hay más. Vale, exactamente. No, es que hay muy pocos, en 5 estrellas a nivel mundial hay muy pocos. 4 estrellas tampoco es que haya muchos, ¿eh? La mayoría de portales americanos de Open Data están en 3 estrellas. Digamos que España es un referente en 4 y 5 estrellas. ¿Vale? La culpa es de la MAU. ¿La culpa es de? La MAU 5 estrellas. Ah, de la MAU 5 estrellas. Pues eso, 4 estrellas es utilizar el formato RDF y 5 estrellas es que en lugar de abrir conjuntos de datos, estoy viendo dato por dato. ¿Vale? Con lo cual la idea es que es complejo de explicar. De la misma forma que tú tienes una dirección web, una URL, que dentro de las URLs hay enlaces a otras páginas y la web en el fondo es enlazar páginas con páginas, en el Linked Data lo que haces es lo mismo pero a nivel de dato. ¿Vale? Y eso es en teoría súper potente, pero en la práctica la gestión de esto es kafkiana, es brutal, y eso es lo que la mayoría de portales que están en 4 estrellas no han hecho el paso a 5 porque, bueno, tú lo sabes y yo también, hablando así llanamente, es hiper complejo, ¿vale? Bueno, como aún no he visto en la realidad esta gran mejora potencial, ¿no? Yo de momento siempre me he quedado en los 4 estrellas. Y metadatos, fijaros, mira, este es tuyo. ¿Vale? Lo que os comentaba, ¿no? Aparte de ofrecer los datos que están aquí, ¿no? ¿Vale? Aparte de ofrecer los datos, que además en este caso, ¿no? Que no solo se trata de ofrecer los formatos adecuados, sino en varios formatos, ¿no? En Excel, en XML, en CSV, que es el Excel, digamos, para no propietarios, y en JSON. Aparte, pues metadatos que ayuden, entre otras cosas, al buscador. Cuando busques algo, busca por los metadatos, ¿vale? Las palabras clave, las etiquetas, qué tipo de categoría, dónde están
categorizados, bueno, la ficha de actualización, creación, hay un montón de cosas absolutamente imprescindibles para que después el portal Open Data sea fácil de utilizar. Y haciendo como un poco de resumen de todo ello, hay un colectivo que se llama, bueno, de hecho no tiene claro el nombre, Open Data España, o Grupo Z porque empezó en Zaragoza, que de vez en cuando nos reunimos, entre los cuales pues está Alberto, está José María, estoy yo y bueno, más gente, Guzmán, y hicimos este decálogo de qué deberían cumplir todas las administraciones que quieran abrir datos. Es un decálogo que tiene 11 puntos, pero bueno, es un decálogo. Vale. Es que 11A no sé cómo se llama, ¿no? De 11 es un poco raro, ¿no? Pero bueno, y el año pasado pues nos encontramos aprovechamos el Congreso Internacional de la Ciudadanía Digital en San Sebastián y hicimos el día Open Data, donde nos reunimos y una de las conclusiones de ese día fue este decálogo, que lo que dice, entre otras cosas, es, lo primero, hay que armonizar entre administraciones. En España tenemos 22 o 23, si no me acuerdo, portales Open Data y más o menos hay, más que abrir datos, lo que hemos creado son silos Open Data, ¿no? Cada uno ha abierto lo que ha querido y de la forma que ha querido. Y ello lo que implica es que después, pues claro, intentar que los reutilizadores pues saquen servicios o lo que sea, tanto si son del ámbito de transparencia como del ámbito económico, pues es extremadamente complejo, porque cada uno, pues yo qué sé, el tráfico en Barcelona pues no coincide el formato con el tráfico en Zaragoza. Pues este grupo de Open Data España se creó básicamente para este punto, para armonizar, para ponernos de acuerdo en este ámbito. ¿Qué más? Lo otro ya más o menos lo he comentado, ¿no? Publicar en formatos abiertos, estándares o vocabularios consensuados, hacer siempre un inventario en un catálogo de datos estructurado, básicamente en TCAT, es nuestra propuesta. Los datos que sean en URLs persistentes, amigables, porque a veces hay unas URLs que son absolutamente crípticas y no se entienden. Bueno, lo que pone aquí, compromiso de servicio, que básicamente es bueno, un compromiso de que esto seguirá para adelante, monitorizar el uso, ver hasta qué punto se utiliza o no, bueno, las condiciones de uso, evangelizar mucho y bueno, y hacer un poco de recopilación de herramientas, motivación, etcétera. Y ahora ya para ir finalizando, que no sé qué hora es. Sí. Vale. Una breve, como también me pidieron un poco de ejemplos, ¿no? De buenas administraciones en este ámbito, aparte de todas las que ya os he mencionado, como Aragón, Euskadi, Barcelona, y que son cercanas, pues hay otros referentes que sepáis que a día de hoy, o más bien a día de ayer, había 281 portales Open Data en el mundo, que básicamente son a nivel europeo y a nivel del norte de América, aunque Sudamérica pues también está pujando fuerte por este tema. Además también tenéis que saber que no toda la información abierta está en portales Open Data, como lo que os comentaba antes del catastro. El catastro pues no está en un portal Open Data y es un servicio que da datos abiertos. Esto es unas cosas que expliqué la semana pasada en Portugal. En la península ibérica hay 24 portales, en España hay 22, lo cual pues es mucho, teniendo en cuenta que bueno, entre otras cosas no tenemos obligación de abrir datos porque no hay ley de transparencia que nos obligue, excepto en el ministerio, que sí que tienen un real decreto. El caso que os comentaba de Córdoba, que ya no existe, y pues eso, que hay casi 5.000 conjuntos de datos abiertos, que eso es mucha información. El caso americano, el portal en este caso de la
Administración Federal Americana, que tiene ya un montón de información y bueno, es el gran referente que viene de esto, que ya se lo explicaron ayer, creo, ¿no? La directiva Open Government de Obama, etcétera. Otro referente para mí muy bueno es la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, que como en el caso de Zaragoza, detrás hay gente documentalista, con lo cual la información está súper bien puesta, además de 5 estrellas también, Linked Data, etcétera. Y además es muy pedagógica, te explica lo que es el Linked Open Data, etcétera. Otro ejemplo que Alberto conoce muy bien, que es el Banco Mundial, Inagore. El Banco Mundial es una institución que es también uno de los referentes mundiales en apertura de datos. Hay muchísima información, sobre todo indicadores de países, de continentes, etcétera, del Banco Mundial, y además series históricas de hace un montón de años. Pero no solo lo ofrecieron esa información, sino que además ofrecieron interfaces de programación, APIs, para que no tengas que bajarte todos los datos, sino que puedas seleccionar solo un dato en concreto. Quiero el dato de España del paro del año, no sé, 86, ¿vale? Pues pido solo eso, no hace falta que me baje todo el conjunto de datos del paro de toda la Unión Europea, etcétera. Es uno de los grandes referentes del Banco Mundial. Otro gran portal referente es el de la administración, en este caso británica, el data.gov, bueno, .gov.uk, que bueno, es también seguramente a nivel de Europa es el gran referente. Además, lo que hicieron muy bien ahí en la administración británica es crear el Open Data Institute, que se dedica a hacer lo que os he comentado antes, que no había mucha literatura al respecto. Pues esta gente se dedica a investigar acerca de los datos abiertos en un sentido amplio. Y además, en muchas partes hay colectivos de ciudadanos que, bueno, que presionan, que aconsejan, que van a las administraciones públicas para que abran sus datos, ¿no? Para que abran sus datos. Ese es el caso de Libertic, que son un colectivo francés que empezó en Nantes para los amigos, y que ahora ya están casi en toda Francia. Es el gran referente francés de promoción de la apertura de datos. Bueno, antes ya os he mencionado que estaba el portal Open Data de la Unión Europea. Hoy en día tiene datos solo de la propia comisión, pero como os he comentado, su objetivo a largo plazo es ser el portal de todos los datos de Europa. O sea, que allí se incluirán los datos de Aragón, de Euskadi o del pueblo más pequeñito que haya abierto los datos. Otro servicio que recomiendo, más que nada porque trabajo por ellos y tengo que hacer aquí, voy a vender mi libro, es la European Public Sector Information, que es el servicio de la Unión Europea para explicar, promocionar todo lo que está relacionado con el sector público de la información, Open Data y otras cosas, pero básicamente Open Data, ¿vale? Bueno, hay un montón de información allí acerca de estos temas. Y además este portal ahora, o este servicio, se está llevando desde Barcelona, con lo cual también está bien de vez en cuando que llevemos algo nosotros. Resumiendo, ya para acabar, lo que os comentaba antes, ¿no? El dato es el elemento mínimo objetivo que no depende del contexto. Bueno, eso es el dato, que sobre todo lo importante, que abrir datos no es solo abrir, es mucho más, es promocionar, es diagnosticar antes, es ver, calibrar la gestión del cambio interna, hay un montón de temas, es evaluar ese servicio si se utiliza o no. Yo estoy harto de ir a muchas administraciones y les pregunto, oye, ¿pero se utiliza vuestro servicio de Open Data? Sí, mucho. Y el concepto mucho, ¿qué es?
Es como el concepto... Más que poco. Es exactamente, más que poco, pero ¿es un montón o es un pelín? ¿Sabes? Yo quiero datos. ¿Vale? Y no tienen datos. Bueno, la apertura de datos por defecto, como rutina, más que nada porque eso te facilitará que no haya mensajes del estilo es que abrir datos es muy caro. No, claro, es muy caro si no lo tienes integrado en el circuito de información, pero si lo tienes integrado es un paso más. La apertura armonizada entre administraciones, por lo que os he comentado antes. Calidad del dato. Si el dato no es bueno, no pretendas que la gente lo reutilice. La confianza, imprescindible para que la gente reutilice. Y abrir, bueno, pues eso, no solo reutilizar, no implica reutilizar. Y los formatos y metadatos adecuados. Básicamente se trata un poco de hacer una gestión íntegra de toda la que es la apertura de datos. ¿Y para qué? Entre otras cosas, para esto, ¿no? Que es, esta mujer era la jefa de tecnología de la iniciativa americana de Open Government, y que dijo esto, ¿no? De que lo que hizo, o sea, lo importante de abrir los datos no es abrir en sí, sino permitir que terceras partes puedan hacer cosas con ello. Esa es la parte, digamos, no sé, transformadora, ¿no? Que dice aquí. Bueno, yo trabajo para una administración local, para el Ayuntamiento de Huesca en particular. ¿Y qué estrategia crees que deberíamos seguir aquellas administraciones de estos tamaños, medianas, pequeñas, para conseguir una apertura de datos, asumiendo la complejidad técnica que tiene y la escasez de recursos que tenemos en este tipo de administraciones? Y la cantidad de información y de datos que manejamos por otra parte. Claro. Creo que puede ser muy útil para... Hombre, en este caso, la estrategia, tanto si es una pequeña administración como una grande, lo primero siempre es diagnosticar. Diagnosticar socialmente, pero también, sobre todo, internamente. Dónde están los datos, de quién son, qué facilidad de apertura hay en los datos, porque hay datos que a veces son... Hay un clic y ya están abiertos, pero hay otros que no, que todo lo contrario, que no tienen la calidad mínima para ser abiertos, que eso es otro tema, porque abrir datos normalmente lo que hace es aflorar miserias en la gestión de los datos, ¿vale? Que aquello de, no, ¿cómo vas a abrir esto si está hecho una mierda? Y coño, pero da servicio con esta información, y bueno, pero ya me las apaño. Pues no, ¿vale? Pero lo primero, diagnosticar. En el fondo es hacer esto, ¿vale? Diagnosticar, preparar dónde están los sistemas de información, el esquema organizativo, qué marco normativo tenemos, después ya abriremos, después tendremos que promocionar, después tenemos que supervisar, y esto es transversal a todo el tema de gestión del cambio, quién lo lidera, quién no lo lidera, es importante, quién lo lidera. Si lo lidera desde alcaldía, ¿no? Desde lo más cercano al alcalde, pues cojonudo. Si lo lidera la gente de informática, con todos respetos, cuando este tema chirríe por algún tema, por alguna cuestión en concreto, el político de turno, claca, ¿vale? Lo primero es tener el liderazgo, pero básicamente son estos pasos, o como mínimo nosotros aplicamos estos pasos.